y desmitificar tanto mitos como tabúes sociales que nos hacen tanto daño. Y la salud mental, en todas las edades, digamos, es algo esencial porque una vez que se va, no vuelve. La salud es lo más importante, las cosas materiales van y vienen, pero la salud hay que cuidarla y la salud mental es esencial porque es donde empieza todo. Si no estamos despiertos, si no estamos atentos, si no somos felices, terminamos cometiendo errores, accidentes y también no disfrutando de lo que podemos disfrutar en el día a día, como hoy. Agradezcamos esta oportunidad nueva de estar vivos, de estar sanos, de tener todas las oportunidades que tenemos. Valoremos lo que tenemos, dejemos de mirar lo que no tenemos, dejemos de mirar al vecino o de estar envidiando o celando, porque valorar lo que tenemos es lo más importante y disfrutarlo, por supuesto. La situación, inclinaciones sexuales. ¿Cómo tenemos que orientar a nuestros hijos en este tema? Bien, Ramiro, es un tema largo, un tema que hay que realmente profundizarlo y lo vamos a ir abordando en distintos programas, porque no es solamente dar definiciones, hablar superficialmente de algo, como darle un concepto, porque nos involucra a todos, todes. Es una relación con nuestro propio cuerpo. Cuando hablamos de sexualidad, no hablamos del sexo, de la actividad sexual por sí misma. Hablamos de nuestra relación con nuestro cuerpo que siente, desde que nace hasta que muere. Y eso es algo que debemos tomar conciencia de la importancia de apropiarnos de ese cuerpo, de poder sentirlo, tanto las emociones como los sentimientos que van surgiendo en las distintas etapas de la vida. Por eso acompañar al infante a que vaya tomando conciencia de los cuidados higiénicos, a saber cuidarse, como también cuidarse de otras cuestiones, porque ya vemos que la sexualidad empieza a despertarse en determinado momento y también la curiosidad y también la de los adultos que a veces se aprovechan de esta circunstancia. Entonces ellos tienen que ser conscientes también de cuidar sus partes íntimas, de cuidar su privacidad. Entonces, cómo esto se va construyendo es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, porque a los 5 años de edad ya es infante, tiene un carácter y tiene una personalidad y tiene definido una orientación sexual. Tengo saludos para la abogada María Magdalena Aramillo Barberán, que se encuentra en sintonía. Asimismo para María Carrasco, que se encuentra disfrutando de nuestro bonito noticiero. Ninfa Asunción Morrillo Gómez lo está viendo también, mi estimada Ninfa. Un gusto saludarle a usted y a toda su familia. Inclinaciones, curiosidades que se van despertando en el infante de manera sexual. ¿A qué años, cuántos años empieza o debe de tener el chico o la chica cuando empiezan a despertar este tipo de curiosidades? ¿Y cuál es la postura como padre? Verás que nadie nació sabiendo, nadie nace hablando, ni teniendo conocimiento de nada. Las curiosidades aparecen. Va apareciendo en la medida que vamos apropiándonos, primero, de nuestra capacidad sensorial de manejarnos dentro del medio. Digo, imaginémonos el bebé, un bebé que está observando, que a medida que puede moverse y trasladarse al transcurso de los meses, nos lleva 12 meses poder ponernos de pie y empezar a caminar. Entonces, es un periodo de tiempo donde, digamos, terminamos de construirnos para poder acceder a partir del segundo año a una movilidad y a un traslado propio, porque hasta entonces nos están llevando y trayendo. Pero ese bebé ya siente los estímulos cuando se los está tocando, se lo está bañando, y por supuesto le produce cosquillas, le produce sensaciones placenteras, pero desconoce de qué se trata. Esto, con el tiempo, va a ir asociándolo con las partes erógenas, las zonas erógenas de nuestro cuerpo.
Y para quienes nos están enviando sus respuestas, está con nosotros el psicólogo, hasta mientras no exista la respuesta de la pregunta de la cual usted se puede llevar una tarjeta ilimitada, una de las tantas tarjetas ilimitadas. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del psicólogo que nos acompaña en este programa de salud mental los días martes? Para quienes nos están preguntando por interno, queremos esa respuesta, usted se lleva una tarjetita, amigos. Pero mientras tanto estamos hablando sobre este tema que llama mucho la atención y para algunos es tabú tratar de comprender, especialmente a los padres de familia, que con altura, con educación y hasta con madurez se debe de aceptar cuando existen estos cambios hormonales que incluyen a los niños desde tempranas edad a tener ciertas inclinaciones a diversos sexos. Eso es lo que se está generando, primero para hablar sobre el tema la cultura en Manabí. Usted ha tenido casos sobre estos temas. ¿Cuál es lo más apropiado, sabiendo que también en la cultura de los ecuatorianos está impregnado el machismo, que todavía no se acepta este tipo de inclinaciones como algo natural? Justamente hablas de algo, mi estimado licenciado Richard. Mencionaste una palabra que desde mi punto de vista es clave, la palabra tabú. Tabú. Cuando se habla de tabú, significa que no se habla de manera abierta de este tema, mi estimado doctor. Ya casi le digo el nombre, si sabe. Casi regalo la tarjeta. Me la voy a llevar a la tarjeta. Tabú remite a prohibición. O sea, cuando hablamos de tabú, hablamos de lo prohibido. Está prohibido hablar de la sexualidad. A lo oculto. Y está oculto, está censurado, ¿sí? Entonces, está reprimido hablar de la sexualidad en casa, ¿sí? Entonces, generalmente hablamos mal, refiriéndonos a las partes íntimas, como que es algo sucio, cochino, digamos, en vez de estar dándole la importancia que tiene, principalmente de que tiene que requerir un cuidado de higiene, y que tiene una función, digamos, en nuestra vida que es esencial, y no es solamente la reproductiva. Y el ser oculto, eso hace que de pronto se convierta en la curiosidad más grande. Porque mira, por ejemplo, en el caso de las familias, si la mamá se oculta para cambiarse, el niño o la niña va a querer o va a tener esa curiosidad de ver por qué mamá se esconde cuando está cambiándose o por qué el papá se esconde cuando se está cambiando. Pero existen familias donde este tema es abierto, la mamá se cambia ahí y el chico empieza de pronto a preguntar o se da la espalda. En mi caso, te voy a comentar algo, en el caso nuestro, mamá se cambiaba y créeme que cuando uno es niño no pasa nada, pero cuando tú vas creciendo y a causa de vergüenza, mi mamá se cambiaba y tú te dabas vuelves la espalda y te ibas de allí. No era que mamá se escondía. Entonces fue un tema que siempre nos orientaron desde pequeño. Entonces yo siempre cuando escucho hablar del tema tabú, yo digo, eso se da por prohibiciones. El tema de machismo que usted hablaba, mi estimado licenciado, justamente también se da por ese tipo de situaciones. Y que en Ecuador todavía tiene sus raíces muy puestas. Pero bastante profundas, definitivamente. Así es. Y cuando hablamos de esto, digamos, está tan inserto en nuestra cultura, está tan naturalizado, vamos a decir, esta cultura, que creemos que es lo correcto. Y nos cuesta difícil aceptar, entender de que no lo es. Cuando era pequeño también veía, uno se acostumbra a esta costumbre familiar de estar todos tapados, ¿no es cierto? Todos nos cubrimos a determinada edad, porque hasta cierta edad nos dejan andar en pepas, ¿sí? Desnudos, ¿ok? Dentro de la casa. Una palabra bastante común en pepas. Bueno, ahora, cuando empezamos a tener 4, 5 años y queremos salir de la casa, nos dicen, vestite, no salgas así, ¿no es cierto? Y uno quizás se pregunta por qué esta discriminación o diferencia, pero bueno, no hay una mayor explicación, ¿no? Te dicen, porque te lo digo y punto, te vistes, te calzas y sales así. Entonces uno va creciendo, creyendo de que eso es lo correcto, ocultarse, taparse. Y obviamente habrá algún misterio de pronto por qué hay que ocultarse y no poder verse. Incluso con su propio cuerpo, porque empezamos también a tener cierta vergüenza y pudor con nuestro propio cuerpo. Ahora, vemos fotos, vemos filmaciones de civilizaciones, de pueblos primitivos, así llamados, donde andan con muy poca ropa o casi nada.
y donde podemos observar sus partes íntimas y que nadie en esa comunidad se sorprende por estar desnudos. En Soberanía, por ejemplo. En la Amazonía, ¿sí? Entonces, ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Pero ¿por qué no se tapa, ¿no? Que falta de pudor. Y en realidad es una cuestión de costumbre, ¿sí? Y necesidad, obviamente. Entonces, entender que esta idiosincrasia que tienen los primitivos no es la misma del citadino, no es la misma del civilizado, o así llamado, ¿no es cierto? Porque así vinieron a conquistarnos y decirnos que éramos unos brutos, primitivos, que teníamos que ser civilizados, educados, pero en función de una cultura etnocentrista. ¿Sí? El que nos conquistó vino con su religión, vino con sus costumbres y nos impuso a la fuerza adoptarlas. Si no, te mataba. ¿Sí? Así, cortita, no había democracia. Entonces incorporamos esa cultura porque no nos quedó de otra y con el paso de los siglos la aceptamos sin cuestionamientos. Entonces hoy estamos en un periodo donde nos estamos permitiendo debatir, cuestionar, polemizar, poder conversar y dialogar sobre estas cuestiones, hasta qué punto son así. Si son coherentes o son incoherentes. Si hablamos de estigma, si hablamos de sorpresa, porque los aborígenes andan como la naturaleza nos trajo. Pero si como civilizados vamos a una playa muy hermosa, nuestro objetivo es andar como Dios nos trajo. Bueno. O sea, pero no aceptamos como sociedad. Para no salirnos del tema que es principal, el tema de los jóvenes, sus inclinaciones, el licenciado. Las curiosidades. Sí, las curiosidades. Porque sabemos que hay algunos padres de familia que nos están escuchando hasta ahora y les importa mucho saber cómo manejar en el caso de este tipo de temas. De la forma más natural, ¿sí? Porque nosotros también fuimos jóvenes, también fuimos niños. Entonces, recordemos nada más cómo vivimos esa etapa de curiosidad, de pregunta, de rebeldía, ¿sí? Porque tenemos que darle paso a esa espontaneidad que tienen también los niños como los jóvenes, de querer preguntar, de querer curiosear, de querer... Como cerrar una no conformidad. El 5 ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Exacto, y que busquen su propia respuesta. Que no volvamos a repetir lo que nos dijeron, simplemente hacé lo que te digo, callate la boca, si no es con un chirlo, un castigo físico, digamos, para amedrentar y someter. Y esa curiosidad queda más expuesta, definitivamente. Exacto. Entonces, ese tipo de curiosidades también lleva a inclinaciones sexuales. Ese tema era el que quería llegar. Este tipo de curiosidades hace que el chico o la chica empiece a buscar su respuesta que no encontró en casa en el grupo de amigos. Las preguntas las vamos a encontrar, las respuestas en algún lugar, ¿sí? Hoy tenemos el internet. Entonces, el mundo del machismo, como dijo el licenciado hace algún momento, no acepta el tipo de inclinaciones sexuales que puedan adquirir, sea chica o chico. El comportamiento del papá, la postura de la mamá, ¿cuáles deberían de ser cuando descubren que esas preguntas no fueron respondidas por parte de ellos y las curiosidades llevaron incluso a tener otro tipo de inclinaciones sexuales al chico o a la chica? Primero que nada, no enojarse, no llenarse ni de bronca ni de ira, porque de pronto tenemos enfrente una situación que nos supera, no sabemos cómo manejarla. Por eso digo, generalmente hacemos esta reacción con la que nos educaron. No se discute más, no se habla más, digamos, se hace lo que yo digo. Sin embargo, uno puede aprender con los hijos, puede aprender incluso con estos cambios que se están dando generacionales en nuestra época, donde tenemos que abrirnos. Es como hablar con nuestros abuelos, que tenían también otra generación, y les cuesta también entender estas cosas, pero si tienen una mente abierta, son accesibles a entenderlo, porque tenemos una mente que es flexible. Pero si somos cerrados y herméticos, no permitimos entonces incorporar estos cambios que son naturales. No es algo que estamos hablando de conductas insanas. Insano es cuando empiezas a prohibir algo y avivas el deseo de transgredir, porque la prohibición trae eso. Vos prohíbes algo y
activas el deseo de querer ver, querer tocar, Ir más allá. querer hacer lo que está prohibido. Entonces, cuidado, porque no es la solución la prohibición. Definitivamente o científicamente depende este tipo de inidentidad sexual por cambios hormonales o tal vez factores externos también hacen inducir al joven a tener inconsciencia de su verdadero género. En el caso de los medios de comunicación actuales, podrán influir para que el joven se incline a un género que no viene al caso, si hablamos en esos términos, para no afectar un poco el oído de nuestros amigos que van a decir, bueno, ¿por qué hablan o se expresan de esa manera? Ahí ya estamos metiéndonos entonces de lleno en la identidad de género. Exactamente. La identidad sexual. Yo iba a hacer la pregunta más directa. ¿La inclinación sexual se nace o se hace? Ahí vamos. Como decía, nadie nació sabiendo, nadie nació hablando chino, o japonés, árabe, ¿sí? O castellano o quechua, ¿sí? O aymara. O sea, tú absorbes la cultura en la que vas desarrollándote. Y en esto también, si eres fanático de fútbol o de algún deporte o de alguna religión. Que a propósito lo vimos en la fila tomándose la foto con Ronaldinho, ¿no? Ah, ya, Sí, qué bueno, no me di cuenta yo. Entonces, esto evidentemente va marcando, como cuando vos a un niño le regalás un balón o le regalás un arma de juguete, ¿sí? ¿No tiene un gran peso simbólico regalarle a un niño una espada o una metralleta? O sea, no viene esto asociado con un mandato de decir, vos vas a matar, vos vas a ejercer violencia. Entonces, ¿cómo nos van induciendo desde pequeños con estos símbolos? A una niña, ¿qué le dan? Una muñeca. Vas a cuidar, tu destino va a ser mamá. Dedicarte a tus hijos devotamente, no puedes hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo nos marca esa educación desde la cuna? Porque nos visten de rosa o nos visten de celeste. Entonces, todo esto va marcando en este aparato psíquico, en esta mente, en esta orientación existencial. Nos va marcando entonces esa personalidad. Y esa personalidad, obviamente, también tiene que ver con la identidad de género, pero también con la identidad, digamos, a el machismo o a una religión o a un deporte, porque vamos adoptando esa cultura que viene de nuestra mamá o de nuestro papá. ¿Es hormonal o es aculturación? Entonces, tenemos factores que son heredados genéticamente, cuando hablamos de una enfermedad, ¿sí? Pero la orientación sexual no es una enfermedad. Desmistifiquemos de una vez por todas la creencia de que ser homosexual, ser bisexual o asexual es una enfermedad. ¿Qué es? A ver, tú eres MLCista, estás enfermo. Ni Dios quiera. Sí, el barcelonista está Tampoco. enfermo, ¿no? O sea, porque terminamos juzgando, ¿sí? Discriminando al que es de otro partido político, al que es de otra nación, ¿sí? Muy sutilmente nos llevan a confrontar entre nosotros, despreciando, menospreciando, digamos, al otro porque es diferente, porque piensa distinto, o porque es de otro país, o de otra región, ¿sí? El serrano con el costeño. Nosotros somos monos, ¿sí? ¿Y aquellos qué son entonces? O sea, y entramos así, ¿no? En conflictos en vanos. Totalmente. Somos diferentes, nada más. Aceptemos esas diferencias en el amor, en la paz, en la alegría. Las costumbres. Y vivamos entonces en paz. Entonces, la orientación sexual no es una enfermedad. Aclaremos eso de entrada. Ahora, hay personas que nacen con dos genitales. ¿Sabían eso? Nacen con vagina y nacen con pene. Llamados hermafrodita, me parece que es la palabra. Bueno, es un término que se utiliza más para el rubro vegetal, botánico, ¿sí? Pero esto se produce, digamos, una herencia, un cuerpo que nace, digamos, con dos órganos. Como los siameses, nacen dos cabezas, digamos, en un mismo cuerpo. ¿No? Dos cerebros, dos personas, dos personalidades en un mismo cuerpo.
Sí, hay cuestiones heredadas, digamos, nuestro cuerpo puede tener este tipo de situaciones, que no es lo típico, pero se puede dar. Pero la identidad sexual no está asociada por algo genético. Podemos tener una disposición, un cuerpo, digamos, más grande, más pequeño, ser más refinados, pero esto se va construyendo también con lo que vamos viendo del modelo que copiamos. ¿Y a quién copiamos? ¿A mamá o a papá? O sea que la aculturación sí afecta al tipo de inclinación. Pero definitivamente, la orientación sexual tiene que ver con ese modelo que va a seguir. Entonces, ¿con quién me identifico? Se llama. Porque nos identificamos con un modelo que es mamá o papá. Yo quiero ser como papá, entonces, ¿no? Me pongo rudo, hablo grueso, ¿no? Juego a la pelota, ¿no? Hago cosas de varones. Y la mujer y hace cosas de mujeres, hace cosas que mamá hace. Pero si mamá es media, por decir, machona, le gusta el fútbol, digamos, ya empezamos a creer entonces un modelo donde de pronto está cuestionado la femineidad. Un poco es que nos causó risa el término machona. ¿De dónde viene ese término? Porque acá se lo utiliza mucho. Bueno, se les dice entre ellas, es que tú eres más machona que la otra. Y bueno, nos causa un poco de este... Vivimos en una cultura machista. ¿Sí? No digo que sea lo apropiado, y también quiero aclarar, son teorías, supuestos teóricos lo que manejamos. ¿Sí? No hay ninguna certeza donde estamos hablando de las ciencias humanas. En las ciencias exactas es otra cosa. Entonces, esa construcción que se va haciendo, digo, en esa cultura machista, porque esa niña que crece viendo a papá como modelo y no a mamá, quiere ser como papá. ¿Y papá qué hace? Y anda tirándose debajo del carro, arreglando los motores, y la niña hace lo mismo. ¿Sí? Entonces, esos hábitos, esas costumbres empiezan a consolidar una personalidad más masculina que femenina. Pero cuidado, porque también dicen de que todos tenemos un lado masculino y uno femenino. Porque es así en esta constitución, somos bisexuales desde nacimiento. En un momento dado, en el feto... No existe, digamos, la orientación todavía en niños. Juegan con lo que le dan. No, pero digo, intrauterinamente, en algún momento, digamos, el feto tiene que definir, digamos, el sexo. Entonces, hay una definición que eso es por los cromosomas que pone el papá. Pero, digamos, hay una disposición, y de hecho, bueno, esta situación que nacen con doble sexo, nos habla que tenemos esa disposición. Entonces, por supuesto que somos flexibles y podemos utilizar estos roles. Porque si cocinamos, si lavamos, los hombres, no es que nos hacemos afeminados o somos maricas, sino que tenemos esta ductibilidad de poder hacer cosas que hacen las mujeres, como también las mujeres pueden hacer cosas que hacen los varones. Y eso no las hace, digamos, varoniles, ¿sí? Porque son conceptos culturales las que están en juego, que se han impuesto y que debemos desmitificar. Poner sobre la mesa y echarle luz para aclarar de una vez por todas de que esto no es una enfermedad, de que no hay que alarmarse porque nuestra hija quiera jugar al fútbol o porque nuestro hijo quiera cocinar. Todo lo contrario. Tenemos que alentar que nuestros hijos sean los más dúctiles, los más flexibles en su relación existencial y social. Porque es uno de los factores, por ejemplo, para saber respetar el uno al otro. Bueno, entonces, ¿en qué se queda la orientación sexual? ¿Es una enfermedad? Usted dijo que no es una enfermedad, pero ¿qué es en una sola palabra? Eso, una orientación sexual, una identidad que hemos construido dentro de los primeros 5 años de edad. Un cambio de hormona, pero no es necesariamente una enfermedad. No es un cambio de hormonas. Después puede venir el cambio hormonal que... puede influir en que tengamos vellos o no tengamos vellos. Y la inclinación sexual, senos. ¿La inclinación sexual se nace o se hace durante el tiempo? ¿O las dos cosas? Se construye. Se construye la inclinación u orientación sexual. Es algo que se va construyendo. Podemos tener, digamos, un cuerpo que, vuelvo a decir, sea bisexual,
que tenga la constitución, digamos, de los dos sexos, pero tenemos que definir uno, y eso lo tiene que descubrir esa persona. Porque no podemos imponer como se hace cuando nace un bebé con los dos órganos sexuales. Los padres son los que toman la decisión de si va a ser nene o va a ser nena. Pero Tengo saludos para Marjorie Janek Baque Ponce. Dice, excelente programación, mi estimado Ramiro. Y Richard, un abrazo a la distancia. María Carrasco nos está observando. María Mero Santana también está muy atenta a la información. César Ibarcedeño Palma nos está viendo y dice, excelente tema, mis estimados amigos. Rocío Morrillo nos está viendo también, el saludo correspondiente para ellos. ¿Cómo se llama nuestro panelista? Para entregar la otra tarjeta, mi estimado licenciado. Ahí están nuestros amigos, es la pregunta. Tenemos tarjetas ilimitadas para quienes nos están escuchando. Les recordamos que en esta semana estamos celebrando 6 años de aniversario de uno de los principales medios digitales de la provincia de Manabí. Además, partimos el 3 de octubre con el momento crucial donde este año no vamos a hacer un gran festejo, pero sí vamos a llegar a 2 escuelas donde hemos visto sus necesidades que van desde sus condiciones de los baños, desde la estética principal, y allá estamos trabajando. Una de las escuela Medardo Alfaro, que queda en Estancia de Las Palmas, y otra de las escuelas que hemos notado que necesita la ayuda correspondiente, mucha atención, es la escuela en la Ciudadela Montalbán del Cantón Montecristi. La escuela se llama José Peralta. En esa escuela estamos haciendo los cambios correspondientes gracias al apoyo de muchas personas que en estos 6 años de aniversario siempre esa labor comunitaria han sido de la mano, no con nosotros, sino con una sociedad que merece de sus profesionales el apoyo, que merece una colectividad unida, y allá viene el objetivo de lograr todo lo que nos plasmamos. Amigos, ¿dónde queda José Peralta? La escuela José Peralta queda en la Ciudadela Montalbán, perteneciente al Cantón Montecristi, de la parroquia Leonidas Proaños. A esta hora, 8 de la mañana con 1 minuto, 8 de la mañana con 1 minuto, dejamos en la conducción al licenciado Ramiro Bravo con nuestro psicólogo, que no manifestamos el nombre porque uno de nuestros oyentes se va a llevar una de estas tarjetas, amigos oyentes, que en esta semana vamos a sortear. Además, tenemos 50 helados de la empresa Helados del Brian, que serán entregados el día de mañana, 25. Mucha atención a nuestros amigos, 25 serán entregados y en el transcurso de los días el restante. A partir del día de hoy, ese programa se extiende hasta las 8:30, solo los martes, el programa que de salud mental, con el doctor, casi digo el nombre, casi digo el nombre y estaba obsequiando directamente la tarjeta. Mi estimado Richard, usted se nos ausenta a partir de ahora. Quedamos acá con el doctor dándole a conocer este tema interesante que tenemos para entregar a nuestra colectividad. Nos vamos a ese corte. Claro, de mi parte, si Dios así permite, el día de mañana tendremos más noticias. Buenos días, amigos. Ya regresamos con más del programa. Comisariato Yari Zambrano, los mejores precios en nuestros marques, Bajo del Pechiche, La Pila, Colorado y San Mateo. Además, nuestro almacén principal en la avenida Metropolitana entre la calle Quito. Comisariato Yari Zambrano. Clínica Virgen de Monserrate. Atención las 24 horas del día con los mejores médicos de la provincia de Manabí. Dirección: Avenida Manta, entre calle Chimborazo y Sucre. Diseños María Belén, lo mejor en ropa deportiva y escolar a los más bajos precios. Además, diseñamos bordados. Estamos ubicados en la calle Chimborazo y 23 de octubre en Montecristi. Abogado Gabriel Anchundia, un profesional a carta cabal. Abogado Gabriel Anchundia, opción 2023. Publiar, todo en diseño para la imagen de tu negocio, con las ideas más impresionantes del mercado. Alta calidad en impresiones. Publiar, estamos ubicados en la calle Sucre en Montecristi. Consultorio jurídico gratuito de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, al servicio de la colectividad, como lo señala el Código Orgánico en su artículo 292. Los servicios que se brindan son alimentos, divorcios, violencia intrafamiliar, presunción de paternidad,
familiar, mujer, niñez y adolescencia, ayuda a mujer embarazada, problema civil, laboral, penal en caso de víctimas menores de edad, contravenciones penales, servicios de mediación, consultorio jurídico gratuito de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Dirección, oficina 301 y 302, Torre Centro, Banco del Austro. Metrodial, unidad de diálisis. Contamos con manejo integral de enfermedades renales, tratamientos en hemodiálisis, hemodiafiltración, diálisis peritoneal, hemoperfusión, laboratorio de planta, convenio con laboratorio para pruebas especiales, consulta externa en enfermedades renales, nefrología, nutrición, psicología, cardiología, ecografía renal, trabajo social. Metrodial, Centro de Especialidades Renales. Ubícanos en Manta, Portoviejo y Chone. Dirección, Manta, Barrio Las Acacias, calle 16 y avenida 40. Teléfono 052-450-040. Estamos de vuelta, mis estimados amigos, aquí para continuar con más de este tema tan interesante que hasta el momento, pues, realmente hemos tenido la aceptación y que nos han solicitado muchos de nuestros oyentes, mi estimado doctor. Nuestros oyentes exclusivamente solicitaron que hablemos de este tema, de las inclinaciones sexuales, que realmente suelen ser importantes. ¿Cómo manejarlo? Aquí va la pregunta, mi estimado doctor. Una vez que ya se conoce la inclinación o la orientación, la decisión sexual que tenga el jovencito o la jovencita, porque no solamente este tema se da con los varones, también con las mujeres, ¿cuál debería de ser la postura que debe tener el papá o la mamá? Porque déjeme decirle, nosotros vemos en nuestra sociedad donde el papá no acepta al chico que tiene una inclinación sexual diferente y no lo acepta. Y muchas ocasiones lo ha hasta despedido de su propia casa, de su propio hogar. Entonces, ¿cuál sería o cuál debería ser la postura del papá para evitar que este muchacho o esta muchacha sea presa fácil de las enfermedades de la sociedad, como es el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, entre otras actividades que suelen exponerlo directamente una vez que, en vez de aceptarlo, lo lanzan a la calle directamente? ¿Cuál debería ser la postura, mi estimado doctor? Haber hablado primero de esto, haber escuchado de esto, nos prepara, digamos, para enfrentar una circunstancia de la que podemos sorprendernos. Pero así como cualquier cosa en la vida que nos pueda sorprender, de pronto tenemos que reaccionar de la mejor manera. Por eso siempre hablamos de cómo manejamos nuestras emociones. Entonces, frente a cualquier circunstancia, estamos hablando de cómo entonces voy a proceder. Y si he procedido siempre con amor, lo voy a seguir haciendo. Pero si he procedido siempre con un impulso violento, lastimosamente la gente responde de esa manera. Entonces, tenemos que reflexionar sobre cómo estamos reaccionando, manejando nuestras emociones. Primer punto. Después, si nos encontramos con que nuestro hijo o hija ha decidido una orientación sexual ya entrado en la adolescencia, porque quizás antes de los 10 años, ningún niño, ninguna niña está pensando en resolver un tema de cuál es su inclinación. Pensemos nada más que, incluso en nuestro caso, en nuestra historia, ¿qué hacíamos hasta los 10 años? Jugábamos niños, niñas. No había diferencias entre uno y otros, hacíamos los mismos juegos. De hecho, anatómicamente, tenemos casi la misma contextura, a diferencia de los genitales, la vagina o el pene. Pero si no lo vemos, estamos todos correteando con el mismo pantalón, digamos, con la misma vestimenta. Entonces no hay diferencia en esto y tampoco hay mucha diferencia en los juegos. Entonces, a partir de los 10, 12 años, que empiezan a haber cambios metabólicos en nuestro cuerpo, que empieza a desarrollarse, porque ya se va preparando para la gestación. Entonces ahí sí, ya el llamado de la naturaleza, el llamado de nuestro cuerpo que traemos desde el nacimiento, nos empieza a decir, bueno, vamos a prepararnos para la procreación. Entonces, en la mujer empieza a producirse esos cambios hormonales que empiezan a activar, digamos, la ovulación, la menstruación, y el desarrollo de los senos, como de las caderas, como para prepararse entonces para este acto maravilloso que es gestar vida. Y el varón... En el caso de la mujer, ¿en el caso del varón? En el varón empieza también a desarrollar vellos, empieza a tener eyaculaciones,
que no son... Cambios en la voz. Claro, entonces son cambios orgánicos, corporales, que también confunden y desorientan, porque si nadie les dijo nada, como de la menstruación, que es algo muy común, lastimosamente, que nadie advierte a esa jovencita que va a venirle un periodo mensual. En la mayoría de los hogares pasa eso. Lastimosamente, ¿no es cierto? Entonces, tomamos con un desagrado y sorpresa esta situación, con vergüenza, porque no sabemos qué es lo que nos está pasando, digo en el caso de las mujeres, ¿no? Pero si nos ponemos empáticamente en el lugar de ellas, imaginémonos, ¿no? Cómo puede sufrir ese momento, que tendría que ser totalmente un momento de fiesta, porque sabemos que estamos preparándonos para algo que es maravilloso, ser mamá, si es que tomamos la decisión de serlo, que tampoco es obligatorio. Cosa que también es importante tenerlo presente, porque venimos de una cultura impositiva de que la mujer tiene que tener hijos y muchos y dedicarse su vida entera a esa crianza, y no es así. Hoy ya no es así este pensamiento, esta cultura, porque somos libres, debemos ser libres de elegir qué es lo que queremos hacer. Entonces, a partir de los 10 años vienen estos cambios naturales en nuestro cuerpo y empiezan a indicarnos de que hay una transformación en nuestro cuerpo y también, como decías, en nuestra voz y también en nuestra conducta, porque inevitablemente empezamos a mirarnos de distinta manera. Hasta ayer corríamos con nuestras amigas, corríamos con nuestra prima, con nuestra hermana, sin problema, pero al notar estos cambios, ya empezamos a sentir pudor, vergüenza, cosas, digamos, que antes no sentíamos como atracción, una atracción sexual. Tengo acá un mensaje de parte de mi estimado César Ibar Cedeño, que acertó con la pregunta. Entonces sería la tercera tarjeta que se nos está yendo. Grande, César. Perdóname, Marcelo, que tengo que salir un poquito del tema para no dejar pasar por alto el mensaje de César Ibar Cedeño. Dice, el psicólogo se llama Marcelo. ¿Tu segundo nombre? Enrique. Ahí está, Marcelo Enrique, dice acá. Psicólogo Marcelo Enrique. Aquí está, ¿no? Y César Ibar Cedeño se hace acreedor a la siguiente tarjeta. La puedes venir a retirar hoy, mañana, no hay problema, en horas de la mañana, en horas de nuestro noticiero. Es una tarjetita que está totalmente selladita. No hay ningún inconveniente al momento que puedas querer venir a buscarla. Aquí está, un montón de tarjetas que ha traído el licenciado Richard para entregarle a nuestros oyentes. Entonces, mi estimado Marcelo, en este tiempo ha cambiado todo. Hablabas de las familias, pero vamos en ordencito, ¿no? A 11, 12 años viene la primera ovulación, por ende viene la primera menstruación, los cambios de voces, los cambios corporales que existen tanto en el chico como en la chica, y empiezan ya a dejar de jugar las canicas, a jugar los trompos, a jugar el cogido, el pistonero, un montón de juegos que hay allá, en esas edades hermosas, en esa edad de oro, y empiezan ya a tener restricciones y prohibiciones por parte de los padres. Así justamente es. Y las ocupaciones también empiezan a llegarte, las responsabilidades del jovencito, porque ya dejamos de ser niños y empezamos a la adolescencia, empezamos a tener mayor cantidad de responsabilidades en los estudios, empezamos a tener ya asignado otro tipo de responsabilidad por parte de nuestros progenitores. Entonces ya empiezas ese tipo de actividades más allá de la edad, empieza también a impedirte a realizar ese tipo de jueguitos que anteriormente hacíamos. Pero más allá de aquello, la orientación sexual, el papá descubre que el niño no se está comportando como tal, que ha optado, como dijiste hace rato, en modelo de mamá. Entonces, hay muchos padres, que eso fue lo que te pregunté hace rato, empiezan a discriminarlo, empiezan a, si es posible, hasta lo han, en muchas ocasiones que se ha visto en nuestro medio, a despedirlo de su calor familiar. Entonces, esa es la pregunta que yo te quiero realizar. En este chico que decidió tener esa orientación sexual diferente, o esta chica que decidió a no gustarle a los varones, sino que gustarle del mismo género de ella, que le llaman acá comúnmente lesbiana, que no, una orientación diferente, no tiene cambios ya, no puede orientarse sexualmente lo que corresponde como un niño o como la niña. ¿O toca que el papá o la mamá ya aceptarlo definitivamente para no
lanzarlos a las enfermedades sociales? Primero que no tiene que cambiar su postura, porque no es que eligió mal. Si hubiera elegido Emelec o Barcelona, Independiente del Valle, o sea, no se tratan de elecciones que uno hace caprichosamente y que tenemos que corregirlo porque está equivocado, ¿sí? No tienes que estudiar esto porque no te conviene, porque no te va a dar dinero, mejor estudia esto porque esto es más... No, esto no es una cuestión así de intereses que tenemos que influenciar ni siquiera, y que tampoco deberíamos hacerlo, si fuera el caso. No deberíamos tampoco tener injerencia de manipuladora sobre nuestros hijos a sus elecciones sociales, ni con qué amigos se junta. Y la elección sexual no es algo que uno un día se levantó y dijo, quiero... No, esto en todo caso un día descubre ese joven que su orientación, su tendencia... Es diferente. Es diferente, y esto por supuesto que lo confunde, y más lo confunde con la discriminación de los padres. O sea que el primer sorprendido en este caso es él mismo, o es ella. Totalmente. Pero, Ramiro, ¿por qué hay suicidios en estos jóvenes? Porque Por la discriminación. no encuentran otra alternativa a veces, porque está el maltrato, el hostigamiento, ver que no hay otra forma, porque no va a cambiar su orientación sexual, y conformar a su papá es imposible. Entonces, ¿qué le queda? El suicidio, porque se siente discriminado, marginado. Entonces viene viviendo un calvario ese joven, que no es de la noche a la mañana que toma una decisión, porque el bullying empieza en casa. El bullying, la discriminación en castellano, empieza en ese padre, en esa madre que no acepta su orientación sexual de su hijo o su hija, que no acepta su pensamiento, sus elecciones. Entonces recurre a la violencia física o psicológica, incluido tratarlo de enfermo, para hostigarlo a que cambie entonces su decisión, que no es una decisión, vuelvo a decir, política, ideológica, es conectarse con sus emociones, conectarse con sus sentimientos, que ya de por sí los tiene confundidos, porque sabe que hay un prejuicio, sabe que no es aceptado En la sociedad. en la sociedad en la que vivimos. Y ojo que en muchas ocasiones se ha observado, no sé si ha sido en tu caso, has observado aquello, pero han existido jóvenes con este tipo de inclinaciones, sea él o ella, y que por el que dirán se han comprometido, pero que en su vida matrimonial no han sido felices o llevan una doble vida. Bueno, bienvenida. Solo por el que dirán de la sociedad. Aquí es donde entramos en la hipocresía, porque vivimos una sociedad machista, hipócrita. Entonces aprendemos a fingir, a mentir una personalidad que no tenemos. ¿Por qué? Y porque queremos complacer a mamá, queremos complacer a papá, no queremos ser discriminados, no queremos perder el amor. O complacer a la sociedad. Y por supuesto, en segundo plano viene la sociedad, pero primero es a mamá y a papá. Del que dependemos emocionalmente, afectivamente y económicamente. Como tú decías, nos va a echar de la casa. Entonces es un estado desesperante donde aprendemos a mentir descaradamente y hasta a veces nos creemos que esto puede llevarse y funcionar. Por eso, como decías, hay personas que llegan a tener un matrimonio heterosexual de conveniencia para conformar y aparentar, pero por otro lado tiene otra vida, tiene doble vida. Porque no es casual ni la infidelidad en las parejas heterosexuales, ni tampoco estas doble vidas, digamos, de personas que viven un tormento y tienen que vivir en la oscuridad, tienen que vivir en las sombras, porque abiertamente somos discriminados, porque pensamos diferente, porque actuamos diferente. Entonces, tenemos que desmistificar esto, romper con este tabú y hablar de esto y aceptarlo, porque no solamente hablarlo, es y desde los entenderlo y establecimientos aceptarlo. educativos, mi estimado Ibar, porque mi estimado Ibar, ya te dije Ibar, estaba acá leyendo un mensaje justamente de Ibar Cedeño, y te dije Ibar, Marcelo, justamente la discriminación también en los establecimientos educativos,
Yo considero también que debería de hacérsele un cambio de a la malla curricular y por qué no decir a los distritos, a los docentes, porque debería de implementarse un tema que tenga que llevar justamente a que no se discrimine, a que tengan que prepararse psicológicamente también los docentes, desde el señor que está en la puerta, desde el maestro, la maestra, el resto de los compañeros, algo que no se los prepara en los establecimientos educativos. Porque una inclinación, perdóname, desde un niño de escuela ya se nota. Sea niña o niño, ya se le nota el aspecto físico, los gestos de una niña que no es una niña normal, sino que parece un hombre, patea como hombre, juega como hombre, te insulta como un niño. Normal, entre el comillas. Cuerpecito como un niño, te puede cerrar hasta golpe. Es como un niño. Y el varoncito también tiene a tener esa suavidad en su caminar, en la manera como habla, cosas así. Entonces, desde chiquito, en los establecimientos educativos de la escuela ya se nota. Entonces, los profesores también tienen que tener esa preparación pedagógica, si el término cabe llamarlo así, porque así debería ser de manera técnica, para poder manejar estos temas también. No Y solamente... que sirvan de orientación a los papás, perdóname, Marcelo, y que sirvan también de una u otra manera a ayudar a ese papá o a esa mamá a que tenga que terminar aceptando al chico. No solo una educación, porque el pedagogo, claro que tiene que estudiar de todo, y entre eso también la sexualidad, no solamente de su grupo de estudiantes, sino también de sí mismo. Porque de qué nos sirve haber tenido una instrucción, haber aprendido una materia, pero no practicarla en tu vida personal, Tipo en tu periodista. propia familia. Mira el periodismo, por ejemplo, el periodismo, muchas ocasiones las personas dicen, no, ser periodista es la última rueda del coche. No, señores, están equivocados. Nosotros como periodistas tenemos que prepararnos en distintos temas, político, este tema sexual, psicológico, temas educativos, temas de interés de la sociedad. Entonces, el docente es muy parecido a esto. Muy parecido a esto. Tienen que prepararse académicamente o pedagógicamente para poder llegar y de la manera más sutil. Y te voy más. Ser psicólogo no garantiza que seas de una mente abierta, flexible, solidaria, empática. Hay muchos psicólogos que son talibanes. Hay muchos psicólogos que son golpeadores, violentos. Psicópatas. Entonces, el título, ¿sí?, la instrucción, no garantiza absolutamente nada. Esto quiero que lo tengamos claro, ¿sí? Está bueno recibir información, aprender, agarrar libros, internet, lo que quieras, informarte, pero debes vivir un proceso interno de cambio, de transformación, porque es un llamado a que tú mismo te cuestiones lo que estás estudiando en tu vida personal, si lo aceptas o no lo aceptas, porque lo estamos repitiendo de memoria como una lección, pero no la sientes, no la vives. Es como tener sexo en automático, pero no sentirlo, no vivirlo. Hacerlo rápido, apurado. Entonces, debemos tomarnos el tiempo, saborearlo, poder sentir, digamos, esto, como ponernos empáticamente en el lugar del otro, poder entender lo que está viviendo el otro. No solamente decir, sí, es homosexual, entonces tiene problemas. Entonces, a dejar de discriminar es el consejo que damos aquí de este programa Salud Mental, porque sea de cualquier inclinación sexual que tenga el chico o la chica, tienen un aporte importante ante la sociedad, son personas interesantes porque suelen ser profesionales en su mayoría, mi estimado Marcelo. Pero doctores, ingenieros, doctoras, ingenieras, arquitectas. No es que de pronto porque tengan esta inclinación sexual dejen de ser seres humanos y que impida llegar a ser una vida profesional, si esa es la preocupación que muchos padres tienen. Así es, todo lo contrario que se podía pensar, porque uno dice está enfermo. Si estuviera enfermo no pudiese estudiar, se le impediría realizar otras actividades. Gente, digamos, genial, gente muy exitosa, gente con muchas capacidades y habilidades. ¿Por qué? Porque rompió sus cadenas, sus tabúes mentales, porque se permitió romper con todos esos prejuicios sociales. Entonces podemos aprender de todo, aprender muchísimo más. Esa sensibilidad
humana nos permite entonces aprender mucho más. Mientras que si eres cerrado, como ese machista, talibán, digamos, cavernícola, reacciona como ese violento que termina matando porque no acepta ni que el otro sea diferente, ni acepta aprender algo nuevo. Está cerrado, digamos, al aprendizaje. Cada cabeza es un mundo, definitivamente. Y hay que resolverlo. Cada uno tiene que asumir que si tiene una situación de conflicto porque lo que ve o lo que escucha no le agrada, tiene que resolverlo en sí mismo. Porque nadie te está diciendo que aceptar homosexuales es que vos te tenés que casar con un homosexual. No te gustan, no te juntes con ellos, no te cases con un homosexual. Te gustan los heterosexuales, juntate con los heterosexuales. Y así sucesivamente. Pero no discriminemos ni persigamos al quien piensa diferente. Porque esto es lo que nos pasó, digamos, con las guerras santas, las guerras de religiones. Hoy en día seguimos con estas guerras entre musulmanes, judíos, cristianos. Paremos la mano, porque esto nos lleva a una confrontación y guerra social. Estúpidas. Absurda, muertes absurdas, vidas tristes y apenadas, atormentadas, que se pueden totalmente evitar desde el momento de que empezamos a abrir nuestra mente, a flexibilizar nuestros criterios humanos, porque vuelvo a decir, esto es humanizarnos, sensibilizarnos, aceptarnos a nosotros mismos también con nuestras diferencias, que pensamos diferentes, que en su momento también sufrimos esta censura y esta represión, y lo que hicimos entonces fue obedecer, y eso significa haber reprimido entonces lo que realmente sentíamos, por agradar al otro. Entonces, ¿podemos conectarnos con nuestras emociones? Sí. ¿Podés llorar? Sí podés. Permitite llorar, permitite gritar, permitite hacer algo loco para descargar tus emociones. Es decir, que nuestra sociedad tiene una pobreza mental en su manera de actuar y en manera de Así no aceptar es. las cosas. Nuestros oyentes, ¿qué tema les encantaría a ustedes? Vamos a abrir estos cuantos minutitos que nos quedan, 5 minutos que nos quedan, para que nuestros oyentes puedan sugerirnos qué tema sería o les gustaría escuchar ustedes el próximo programa, que sería el día martes, que tenemos aproximadamente ya 1 hora a partir del día de hoy, 1 hora hablando de esos temas que se vuelven de interés importantísimo para nuestra sociedad y que muchos no lo quieren aceptar todavía en sus hogares o no quieren escuchar definitivamente porque tienen todavía esa mentalidad, como usted dijo, mi estimado Marcelo, totalmente cerrada. Ahí existe lo que yo dije, una pobreza mental, que no queremos ir un poco más allá sin darnos cuenta que en la sociedad, sea cual sea tu inclinación sexual, tienes un aporte como cualquier otra persona. ¿Cuál es el tema que les encantaría a ustedes, mis estimados oyentes, que hablemos el próximo programa? Marcelo, continuamos. La invitación está hecha, como también a seguir escuchándonos y siguiéndonos todos los martes por Montecristi Radio Online, para poder romper con los mitos y tabúes que nos hacen tanto daño. Y también a nuestra propia familia, porque si estamos interesados en la felicidad de nuestros hijos, por encima de todo, debemos pensar en esa felicidad. No en que sean exitosos como arquitectos, comerciantes, y tengan mucho dinero, muchas cosas, porque lastimosamente eso no te hace feliz. Eso es una controversia que nos lleva a vivir atormentándonos y no encontrándonos con nuestra propia esencia. Entonces, yo siempre les digo a los padres, ¿qué es lo que es más importante? ¿Que tu hijo esté alegre, esté contento, que esté feliz? ¿O que esté triste, amargado y enfermo? Porque esto es consecuencia, digamos, inevitable de la enfermedad, cuando tú no puedes estar dando lo que sientes, recibiendo lo que necesitas, interactuando con los demás con esa alegría. Por eso jugar es algo que es fundamental, saber jugar y divertirnos. Y en esto es el concepto, como decía Chaplin, no dejar de reír y de jugar un solo día, porque esto es lo que nos permite liberar hormonas. ¿Sí? Y esto está comprobado científicamente. Las glándulas liberan hormonas que nos permiten regular nuestro organismo. Son neurotransmisores que facilitan no solamente el funcionamiento correcto de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, sino también que son analgésicos naturales. Son éxtasis que producen entonces ese estado de felicidad y alegría
donde solo por reír, solo por abrazar, solo por sentirnos cómodos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, sentimos ese estado de jubileo y no cuesta nada más que tener esa actitud alegre y amorosa. Entonces, promovemos eso porque sabemos que es esencial para nuestro buen funcionamiento físico como mental. Efectivamente, mis estimados oyentes, temas bastante interesantes. Queremos agradecer a cada uno de nuestros oyentes. Quedamos en que nos dirían cuál es el tema interesante que les gustaría escuchar la próxima programación. A pesar que este tema de la inclinación sexual hay mucho todavía. No lo vamos a hemos llegado solo hasta la adolescencia y ahí no hemos quedado. Porque allí viene la vida profesional. Las limitaciones que suelen presentarse a nivel educativamente, a nivel profesional, a nivel ya universitario y antes la sociedad. Existe, estamos enteritos todavía con este tema, pero mira, en algún momento pensamos que 30 minutos nos quedaba corto. Ahorita estamos pensando que una hora sigue quedando corta. Entonces, mis estimados oyentes, de nuestra parte, pues de mi parte, Ramiro Bravo, quiero agradecerle a la sintonía que tenemos, realmente la aceptación de este tema y, ¿por qué no?, también tener la participación por parte de ustedes como padres, como hermanos, participación como docentes, como compañeros de trabajo. A lo mejor tienes un compañero que tiene este tipo de inclinación sexual y que en su momento has escuchado que lo discriminan, o a lo mejor eres uno de aquellos que los discrimina realmente, porque eso suele pasar. No tienes que hacer aquello porque realmente son personas que aportan también a la sociedad. Y déjame decirte algo que se ha observado hasta el día de hoy, y lo voy a decir de manera cruda, hasta el día de hoy conozco un gay que se abaga. Hasta el día de hoy conozco una lesbiana que se abaga. Son aportantes a la sociedad, ¿sabes por qué? Porque en su mayoría han sido despojados de su propia familia y les ha tocado una vida extremadamente dura, a trabajar de temprana edad para poder llevar hasta su alimento, para poder subsistir en esta sociedad. Amigos, de mi parte, Ramiro Bravo les dice hasta el día de mañana que estaremos nuevamente en el noticiero y dejo al doctor Marcelo Enrique en la parte final. Gracias, Ramiro, gracias a Richard y a Montecristi Radio en esta oportunidad de tener abierto el micrófono para poder hablar de estas cosas sin miedos, sin tenerle esa desconfianza a hablar sin pelos en la lengua sobre estos mitos y tabúes que tanto daño nos hace. Y decirte a vos que no estás solo, no estás sola, porque somos muchos los que pensamos diferentes, somos muchos los que nos animamos a ser nosotros mismos, y es lo que tienes que sostener, ¿sí?, con amor propio en el día a día. Buscar también con quién transitar el camino de nuestra vida. Así que con gusto el martes que viene volvemos a conversar. Gracias. Comisariato Yari Zambrano, los mejores precios en nuestros